Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la presentación del informe de la radiografía del desabasto. Agradezco muchísimo la presencia de todos quienes nos acompañan aquí en el Zoom, a las organizaciones aliadas del colectivo Cero Desabasto, a compañeros periodistas y periodistas, y a quienes también nos hicieron favor de sumarse al informe que estamos presentando el día de hoy, a Enrique Martínez y a Judith Méndez. Eh, Vamos a dar inicio. Tengo el placer de presentarles al doctor Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotros por la Democracia, que impulsa el colectivo Cero Desabasto. Mauricio, por favor. Muchas gracias, querido doctor Castañeda. Bienvenidas y bienvenidos. Realmente es un placer saludarlos y yo creo que un momento importante que vamos a vivir en los próximos minutos. Yo no quiero sino pasar a ustedes tres mensajes en 3 minutos. En primer lugar, agradecer a las 81 organizaciones que conforman el colectivo Cero Desabasto por su compromiso, por su paciencia, por su esfuerzo, para que este trabajo que quiere ir documentando la situación del abasto de medicamentos e insumos médicos en todo el país vaya prosperando cada vez más, se vaya arraigando cada vez más. Es evidente que si mantenemos esta misma línea de colaboración, si seguimos actuando en bola, como nos gusta decir, en nosotros, en nosotras, en nosotres, los derechos que se vulneran de manera sistemática en el país tienden no solo a denunciarse, sino a corregirse, que es nuestra intención sincera. Así que muchas gracias a las colectivas, a estas organizaciones que integran el colectivo Cero Desabasto. Quiero agradecer muy en particular también al doctor Castañeda, Andrés Castañeda, que ha impulsado, coordinado y es el motor y el corazón de este colectivo. Gracias, doctor Castañeda, por todo tu esfuerzo. Y en particular en este informe de la radiografía, este nuevo informe de la radiografía del desabasto, y que tiene como subtítulo Informe de Transparencia en Salud 2017-2021, pues a Frida Romay, que ha sido realmente extraordinaria. Gracias, Frida, es un placer que estés en este equipo de trabajo. Muchas gracias por tu esfuerzo. A Nancy Lisette Manso Romero, muchísimas gracias. Gracias también a Alejandra de Alba Ferreira y a quienes han colaborado en este informe, que deben ser mencionados, en particular Rogelio Gómez Hermosillo, por su permanente compromiso con la igualdad en el país y por los derechos sociales del país y por las personas que más los necesitan. Gracias, Rogelio. Gracias a Judith Méndez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchísimas gracias. Enrique, gracias por estar con nosotros. Enrique Martínez de INEFAM, a José Carlos Ferreira López también, y desde luego a Ricardo Sanginés por su colaboración permanente, a Dafne Carmona por su esfuerzo continuo, por darle forma y por hacer posible junto con Moisés que estos informes efectivamente tengan una presentación digna como merece el esfuerzo que ha hecho este extraordinario equipo desde hace ya varios años. Este es mi segundo comentario. Este es un esfuerzo de buena fe. Es un esfuerzo que no tiene, y vale la pena decirlo, por el entorno político que está viviendo el país y el mundo. Este es un esfuerzo colectivo para subrayar la importancia de defender los derechos que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como sabemos, en este caso en particular, como en otros derechos sociales, siempre afectan más a las personas más débiles. No debe leerse como un informe que tiene la intención de golpear a nadie, de pegarle a nadie, de enfrentarse con nadie. No, es un informe que
deba ser inscrito en la lógica de polarización que ya vive el país de manera excesiva. Lo que queremos es subrayar, en todo caso, y este es mi tercer informe, mi tercer comentario a este informe, queremos subrayar, eso sí, las deficiencias que hemos venido detectando y subrayar, como se ha venido haciendo desde hace ya varios años, que esas deficiencias, insisto, están afectando más a las personas con menores ingresos, con más carencias, a las personas más vulnerables del país. Entendemos y asumimos que se trata de un problema de gestión pública y que hay soluciones. Entendemos y asumimos que se puede resolver el desabasto de medicamentos y de insumos médicos, que hay recursos suficientes, que existe el talento suficiente, pero infortunadamente no ha existido ni la colaboración ni el ánimo para encontrar salidas conjuntas para de una vez por todas resolver este problema que, insisto, afecta mucho más a las personas con menos ingresos, con más carencias y a las más vulnerables del país. Por estas razones es muy relevante que este colectivo Cero Desabasto esté tan consolidado y que haya permitido poner este tema en la agenda pública ya desde hace varios años. Yo les felicito a todas y a todos, les felicito de todo corazón. Ojalá nos mantengamos como hasta ahora con el liderazgo del doctor Castañeda y del grupo que dirige este colectivo, que lo coordina, nos mantengamos juntas, juntos, unidos y no quitemos el dedo del renglón. En materia de protección de los derechos sociales, en materia de protección a los grupos vulnerables, en materia de igualdad basada en los derechos consagrados en nuestra Constitución, nadie debe bajar la guardia. Es a todas luces la agenda más importante del país y por eso mi reconocimiento más sincero a este fondo. Tengo una nueva visión para... Se nos ha metido el ruido. Gracias, doctor Castañeda. Creo que entró el ruido oportunamente para decir que este es el punto final de mi introducción. Los felicito de veras, muy contento por este informe y adelante. Enhorabuena. Muchas gracias. De verdad me sumo a todo el agradecimiento, no solamente para el equipo de nosotros, incluyendo a Jessica Corral, que también ha sido una gran aliada, sino a las 81 organizaciones que conformamos el colectivo Cero Desabasto y que desde 2019 estamos en bola, unidas y unidos para que se garanticen el derecho de salud a todos y a todas. Vamos a presentar este informe, si me ayudas, por favor, Nancy, con la portada. Un poco, esta iniciativa surge de contestar la pregunta de cuál es el estado del desabasto real y cuál es el estado de las consecuencias indirectas que tiene el desabasto. Hay que tener muy en cuenta que ha habido pues dudas, ¿no? Sobre si esto es realmente un problema, si siempre lo había habido, si no. Y lo que buscamos justo con este informe es dar un carpetazo a sobre si es un problema o no. Sabemos que es un problema gravísimo y lo que buscamos más allá de confrontaciones es justo que pasemos a la acción, ¿no? Y a la acción en colectivo, ¿no? Sabemos que este es un problema tan complejo que no se puede resolver de manera unilateral, se necesita la colaboración de todos los sectores y justo aquí desde la sociedad civil pues queremos poner nuestro granito de arena con este informe. Vale la pena recalcar 3 puntos importantes coyunturales en el periodo de estudio. Si me podemos pasar la que sigue, por favor, Nancy. En el periodo de estudio de este informe. Bueno, aquí están las organizaciones, no me cansaré de mencionarlas. Si entran a cerodesabasto.org, pueden entrar y consultarlas a cada una de ellas. Sí, vamos a la siguiente, por favor.
Y bueno, la coyuntura creo que es bien importante, ¿no? Porque nos encontramos en este periodo de tiempo con que tenemos una pandemia de por medio, tenemos el cambio de un subsistema de salud que transicionó, por así decirlo, del Seguro Popular al INSABI, que aún está en proceso de definición, y además se dio un proceso en el cambio en los mecanismos de adquisición de los medicamentos. Esto es importante mencionarlo como contexto. Y además, un dato que nos debería de alarmar mucho más de lo que lo hace, es que en el reciente censo, cuando nos preguntaron si teníamos acceso a los servicios de salud en este país, 31 millones de personas respondió no tener derecho a los servicios de salud. Ese es un dato que nos debería de alarmar muchísimo, que además lo encontramos también en un aumento de casi 12 puntos porcentuales, de 15 millones de personas que en las INIC se manifestaron, o el Coneval los clasifica a estas personas con carencia por acceso a los servicios de salud, que también nos debería alarmar de manera muy importante. Y esto lo menciono como contexto porque estas son personas, digamos, que quedan al margen de este informe, ¿no? O sea, son personas que no las vemos reflejadas, que están en carencia completa, y entonces si no se emite una receta, pues no puede haber desabasto ni siquiera, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos entonces hablando de un grupo de personas privilegiadas dentro de este sistema de salud tan desigual, que sí tienen acceso a los servicios de salud, pero los servicios de salud están siendo ineficientes, ¿no? Damos a la que sigue, por favor. Además, a raíz de la pandemia y los cambios derivados en los subsistemas de salud, vemos que ha habido una baja en el número de atenciones que se prestan a la sociedad mexicana. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, vemos cómo ha disminuido el número de atenciones. Aquí lo podemos ver con mucha claridad cómo empieza la tendencia a la baja, pero para 2020 y 2021 cae de manera muy importante. Y si comparamos el número de consultas, por ejemplo, que dio la Secretaría de Salud en 2017, vemos que de las cerca de 109 millones de consultas que se dieron, pues no alcanzamos ni las 50 millones ni en 2020 ni en 2021, ¿no? Y lo mismo pasa para otros temas, como son, por ejemplo, los egresos hospitalarios que tienen disminución, la entrega de métodos de planificación familiar, la atención a personas indígenas y, por ejemplo, se dio 500,000 de procedimientos quirúrgicos menos en 2020 y 2021 que en 2017. Vamos a la que sigue, por favor. Y esto lo vemos también para una serie de procedimientos que son procedimientos que no podríamos decir que hubo una baja en la necesidad, ¿no? Es decir, con pandemia o sin pandemia, este tipo de procedimientos que vemos aquí, pues son procedimientos que no se podían frenar y que las personas por una u otra razón no tuvieron acceso, ha habido barreras y no los está realizando. En concreto, estos son datos de la Secretaría de Salud específicamente, ¿no? Entonces, en este contexto se da este informe que Nancy Mansur y Frida Romay nos harán favor de presentar. Entonces, bueno, les dejo con ellas, pero también agradezco, igual también tendremos la participación de Judith Méndez del CIEP, que nos compartirá un poco la entrada que ponen aquí en este informe sobre el gasto de bolsillo, y Enrique Martínez y Juan Carlos Ferreira con la parte de las compras públicas. Entonces, les dejo con ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Frida. No. Muchas gracias, Andrés, por la introducción, y gracias a todas y todos por estar este día acompañándonos. Estamos muy emocionadas y emocionados por presentarles la radiografía del desabasto, Informe de Transparencia en Salud 2017-2021. Este informe se realizó con diversas fuentes. Por un lado, a través de los reportes que hacen los pacientes, familiares y profesionales de la salud en nuestra plataforma cerodesabasto.org, y por el otro también consultamos diversas fuentes de información pública, que son fuentes de información de datos abiertos, y también hicimos valer nuestro derecho al acceso a la información a través de solicitudes de información hechas en la Plataforma Nacional de
transparencia, hicimos 188 solicitudes y le preguntamos a 69 sujetos obligados que son parte del Sistema Nacional de Salud o que están relacionados de alguna manera con el desabasto. Y en este informe nosotras y nosotros intentamos responder diversas interrogantes. Por un lado, quisimos preguntar cuántas recetas se han quedado sin surtir, si existen programas alternativos de surtimiento de las mismas, cuál fue la cobertura del cuadro básico de vacunación nacional, cuando no se les surten sus medicamentos, a dónde recurren las y los pacientes. Y también quisimos irnos un poquito más allá, entonces también hicimos preguntas para entender un poco cuáles son las consecuencias directas y también indirectas relacionadas con el desabasto. Y también le preguntamos a un grupo de organizaciones de la sociedad civil que entre sus múltiples actividades hacen la labor de gestionar la adquisición de medicamentos, cuáles eran los retos a los que se habían enfrentado en el periodo que nosotros analizamos, que fue del 2017 al 2021. Y habiendo dicho lo anterior, ya vamos a la materia del informe, y la primera pregunta que quisimos responder es cuántas recetas se habían quedado sin surtir del 2017 al 2021. Como pueden ver en la gráfica, los servicios de salud de Pemex, Sedena y CEMAR son los que presentan más altos índices de no surtimiento de recetas. Tan solo en el 2021 no se surtieron un poco más de 24 millones de recetas en los principales subsistemas de salud, y el 2021 también fue el año en el que el IMSS representó su punto más alto de no surtimiento, ya que contabilizó que aproximadamente más de 22 millones de recetas no se surtieron efectivamente. En el informe también van a poder ver cómo el no surtimiento de recetas es un problema generalizado, no solamente es una situación que están enfrentando los principales subsistemas de salud, sino también los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad tienen una tendencia a la alza de no surtimiento. La siguiente, por favor. Respecto a la pregunta de si existen programas alternos de surtimiento de recetas, nosotros le preguntamos a los principales subsistemas primero si los tenían, y quien sí tiene este tipo de programas para dar, por decir algo, una solución al desabasto son el IMSS, el ISFAM y el ISSSTE, y nos llama particularmente la atención que a lo largo de los años la emisión de vales para que los puedan canjear por una receta ha ido en aumento en instituciones como el IMSS. En la gráfica pueden notar que el número de vales emitidos ha aumentado considerablemente, pero el porcentaje de los vales que se han canjeado ha disminuido. Y pues esto también va estrechamente relacionado con el desabasto. Y por otro lado, el ISFAM y Pemex, los programas alternos de surtimiento de recetas, tienen otra modalidad de funcionamiento, no los canjean por medicamentos, sino son vales para que les reembolsen el dinero una vez que hayan adquirido sus medicamentos por otros medios. La siguiente, por favor. Respecto a la interrogante de cuál fue la cobertura del cuadro básico de vacunación nacional del 2017 al 2021, ahí usamos otra fuente de información, no se lo preguntamos directamente a las instituciones, sino más bien nos fuimos a los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud y tuvimos hallazgos muy interesantes. Entre los que nos llamaron más la atención es que en el 2020 y 2021 disminuyó abruptamente el número de dosis aplicadas
de 2 vacunas en particular. Una es la vacuna contra el virus del papiloma humano y otra es contra el tétano. Tan solo en 2019 se habían aplicado 953.765 vacunas del virus del papiloma humano, y en 2021 esa cantidad cayó abruptamente y solamente se aplicaron 24.484 vacunas contra el virus del papiloma humano en las clínicas y hospitales que responden a la Secretaría de Salud, porque cabe mencionar que estos datos que presentamos en el informe únicamente son de los hospitales y clínicas que responden a la Secretaría de Salud. Y también lo mismo se vio reflejado en otro tipo de vacunas como los biológicos, que son la neumocócica conjugada, la neumocócica polisacárida y la pentavalente hexavalente. La siguiente, por favor. Y pues para responder la pregunta de a dónde recurren los pacientes cuando no se les brindan sus medicamentos, nosotros hicimos preguntas de diversa índole y primero preguntamos sobre el número de quejas y ahora mi compañera Nancy va a continuar con la presentación. Gracias, Bre. Sí, pues para seguir con este mismo hilo de cuáles preguntas son las que estuvimos respondiendo en el informe, como bien mencionaba, pues parte de entender a lo que se están enfrentando miles de pacientes al desabasto, pues intentamos encontrar como estas vías o alternativas que ellos logran encontrar, y encontramos lo que son 3 mecanismos, entre los cuales vamos a enumerarlos, que sería primero quejas, segundo los reportes que están realizando en lo que viene siendo la plataforma de cero desabasto, y también lo que vienen siendo pues el mecanismo de amparos, ¿no? Entonces, en este primer punto de lo que viene siendo quejas, se le pregunta a las mismas instancias, en este caso presentamos los resultados del IMSS e ISSSTE, sobre el número total de quejas que han estado recibiendo. Podemos estar observando en el gráfico de manera mensual cómo se estuvieron comportando las quejas de manera punteada, de manera las barritas, y de manera punteada lo que vienen siendo las recetas no surtidas efectivamente, ¿no? Esto como para contrastar cómo a manera de que se van dejando más recetas sin surtir, aumentan el número de quejas, ¿no? Y justamente en lo que viene siendo en el año 2021, para solamente lo que viene siendo la instancia del IMSS, esta aumentó en 42% el número de quejas, y para el ISSSTE lo que viene siendo casi de un 96%. Y si vemos meses en específicos que podemos estar presentando en las tablas, estos niveles altos o máximos en los picos de lo que viene siendo, no sé, en el IMSS de febrero 2020, también es un pico considerable en las quejas, en este caso quejas que se presentaron, y lo mismo en lo que viene siendo en septiembre, ¿no? Donde se presentan 1,400, y así vemos cómo van a la par, ahora sí que comportándose, ¿no? Y bueno, esto se elaboró mediante la misma información que se le solicitó a cada instancia, ¿no? También con respecto a lo que vienen siendo a los reportes que están subiendo en la plataforma de cero desabasto, cabe resaltar que desde el inicio que se dio a conocer lo que es esta plataforma, desde febrero de 2019, se han hecho lo que son 3,237 reportes, y solamente a lo que va de enero a diciembre 2021, 7,996 reportes de febrero 2019 a diciembre de 2021, y a 2021 lo que son 3,327 reportes, ¿no? Entonces, lo que queríamos presentarles es cómo se comportó en este último periodo, que viene siendo 20 a 21, y podemos resaltar en el gráfico que está a su mano derecha, cómo en las instancias, sobre todo IMSS e INSABI, podemos encontrar que en el segundo cuatrimestre viene siendo como el número máximo de los reportes que se han estado presentando, y aún así, al cierre del 2021, todavía sigue un número considerablemente alto, pero a su vez con una ligera reducción, ¿no? Aún así, esto llama mucho la atención porque sigue estando en un nivel de manera muy, muy alta, ¿no? Y a su vez que esto es preocupante.
Y con respecto a lo que vienen siendo los grupos de patologías que se van reportando, encontramos que las primeras 3 vienen siendo las que vienen siendo cáncer, diabetes y posttransplantados, ¿no? Aquí resaltaríamos que en 2020, si vemos del lado izquierdo, tan solo teníamos una reducción en 2020 pocos reportes de lo que viene siendo de pacientes posttransplantados, que eran 19, y a lo que viene siendo el cierre de 2021, pues ahora sí ya creció de manera pues muy evidenciable, llegando a 358 reportes, ¿no? Y también con respecto al mecanismo de amparos, podemos encontrar que básicamente, de acuerdo al Consejo de Salubridad General, de 2019 a 2021, hay un aumento que se presenta, que podemos observar en las últimas 2 barras de los años, de un crecimiento de 278%, ¿no? Entonces, si vemos que a inicios de enero 2019 y febrero, que es la primera barrita que se ve súper pequeña de 15, y cómo va creciendo al siguiente año 4,200, y cómo al final de cuentas a 2021 se más de duplica, pues bueno, estamos hablando de que estos mecanismos están latentes en la población que intenta acceder a lo que vienen siendo los servicios de salud, ¿no? Otra pregunta que se responde en el informe es cuáles son las consecuencias indirectas del desabasto. Esto un poco ligado a que básicamente se abren como estas brechas para lo que viene siendo la falsificación y robos de medicamentos e insumos, ¿no? Y con base a lo que viene siendo a la respuesta que mandó COFEPRIS, encontramos que sí, si bien es cierto, primeramente las denuncias han estado en lo que viene siendo en aumento, solamente de 2020 a lo que viene siendo el último año, 2021, han aumentado en 137%, pasando de 79 a 187 denuncias. Y también de la misma COFEPRIS podemos analizar que de 2017 a 2021 se emitieron lo que son 59 alertas sanitarias, y de estas pudimos desagregar, que más del 58% estaba ligada a lo que es específicamente a un tema de falsificación de algún medicamento, y un 15% que se liga a lo que viene siendo la comercialización ilegal, ¿no? Entonces, otra pregunta que se respondió. Y también, como mencionaba Frida, también se hizo lo que es una pequeña encuesta a las organizaciones de la sociedad civil, que también dentro de sus actividades incluyen la labor de gestionar la adquisición de medicamentos, ¿no? Se hizo lo que son varias preguntas como para entender su posicionamiento y cómo han sido sus actividades desde 2017 a 2021, y aquí en pantalla pueden observar lo que son las principales respuestas y sobre todo los principales hallazgos que podríamos destacar, ¿no? Como por ejemplo, de las organizaciones, el 95% hace lo que es la entrega directa a las personas beneficiadas, ¿no? También el 92% de las organizaciones refieren que sí ha habido un aumento en lo que es en este apoyo a pacientes que no cuentan con el medicamento o que no llegan los medicamentos a sus manos. Y también que 1 de cada 3 organizaciones consultadas señaló que el aumento está relacionado con el desabasto de medicamentos en los hospitales y clínicas, y a su vez el 81% señala que esta problemática se acentuó de manera, a partir de hace 3 años, esto se enmarcó, ¿no? Entonces, estas son una de las preguntas que se van contestando en el informe, que son los principales resultados. Los invitamos a que básicamente lean y encuentren más información, ya que hay hallazgos que quizás son de interés. Y en este momento abriría lo que es el espacio para que nuestros colaboradores, que también participaron de manera muy activa en este informe, presenten un poco de los hallazgos que hicieron para este informe, ¿no? Muchísimas gracias, Nancy y Frida. Damos la palabra a Judith Méndez del CIEP para que nos comparta un poco su participación en el informe. Adelante, Judith. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por acompañarnos. Yo me voy a tomar 5 minutos
espero no pasarme de ahí, para poder comentarles algunos hallazgos respecto al gasto de bolsillo. Y bueno, el incremento precisamente en este gasto de bolsillo está muy alineado y asociado a esta caída en la atención a la salud que ya nos presentaban por ahí, tanto en diversas consultas como en vacunas. Entonces, todo esto se ve muchas veces reflejado también en un costo económico, que es este incremento precisamente en el gasto de bolsillo. Y bueno, para empezar, precisamente el objetivo de esta variable presupuestaria o de contar con una inversión suficiente es evitar poner en riesgo la seguridad económica de las personas y de los hogares, en este caso aquí en México. A nivel internacional, la recomendación es que el 80% del gasto de la inversión que se hace en salud provenga de fuentes públicas y solo el 20% de gasto privado. En México tenemos una composición muy cercana al 50-50, lo cual nos da una idea de la magnitud de este gasto de bolsillo. Nada más para retomar un poco lo que ya estaban comentando. Lo primero que vemos es que hay una caída en la tasa de atención de salud, que pasa de 44% en 2018 a alrededor de 33% en 2020. Esto lo que quiere decir es que aproximadamente 7 de cada 10 personas que recibieron atención lo hicieron en servicios privados. Y por eso es que, bueno, también incrementa de manera considerable el gasto de bolsillo. En todos los subsistemas cae la tasa de atención, sin embargo, si pueden ver aquí en la gráfica, aún con esta caída, por ejemplo, en Pemex todavía se mantiene una tasa de atención de 40%, mientras que en IMSS Bienestar, que es el programa que busca atender a la población más vulnerable, traemos una tasa del 12%, ¿no? Entonces ya desde aquí también vemos estas amplias desigualdades. Y los resultados puntualmente para gasto de bolsillo, lo que vimos es que, bueno, en 2020, 5 millones de personas más que en 2018 tuvieron que pagar por recibir consulta o por pago de medicamentos. En el agregado, este incremento fue de 40% en el gasto de bolsillo, que pasa de alrededor de 2.358 pesos a 3.300 pesos, pero cuando lo analizamos por cada uno de sus tres componentes, vemos que hay un aumento del 68% en los medicamentos, la compra de medicamentos sin receta, y sí un aumento en términos absolutos mayor en atención primaria y ambulatoria. Ahora, aquí uno de los puntos más importantes es que si analizamos este gasto de bolsillo de acuerdo al nivel de ingresos de la población, vamos a ver que sí el mayor aumento en términos absolutos se da en los deciles de mayores ingresos. Sin embargo, en términos porcentuales, es decir, como porcentaje del ingreso del hogar, hay un mayor incremento pues, en los hogares con menores ingresos, que en este caso para el total del gasto de bolsillo hay aumentos superiores al 50% en los deciles de menores ingresos. Y si quisiéramos analizar solo el gasto de bolsillo para la compra de medicamentos sin receta, el aumento, bueno, los aumentos en los hogares de menores ingresos alcanzan casi el 100% y en algunos casos superan el 100% de este aumento. Esto finalmente lo que nos habla es que, bueno, el aumento en el gasto de bolsillo es una barrera para poder alcanzar la cobertura universal de salud, pero también es una fuente de desigualdad, dado que los hogares más pobres o de menores ingresos son los que tienen que destinar un mayor porcentaje de su ingreso para poder cubrir estas necesidades de salud y dejan desprotegidas algunos otros gastos como alimentos, educación, esparcimiento, algunos otros conceptos en los cuales también podrían invertir. Y bueno, si bien este es un costo económico que sucede en el caso de que los hogares tengan capacidad de pago, el mayor costo se refleja en el costo humano, tanto en la calidad de vida como en la vida misma de personas que no lograron acceder a este sistema público de salud. Y para esto necesitamos
incrementar la inversión en el sistema público, ya dado que es una condición necesaria para cambiar el rumbo actual del sistema de salud y poder realmente incidir en la calidad de vida de los mexicanos. Muchas gracias. Todos los datos están como más desagregados en el informe si quisieran ver a detalle como cada uno de estos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judith, y a todo el equipo del CIEP. Ahora, por favor, Enrique, José Carlos, si nos hacen el honor de compartirnos su participación. Adelante. Gracias, gracias Andrés, ¿ahí me escuchan? Perfecto, pues un gusto estar con ustedes participando en este tremendo esfuerzo que está realizando Cero Desabasto, por supuesto. Agradezco que nos esté acompañando también José Carlos, que de manera intensa nosotros realizamos de manera frecuente lo que está sucediendo con el sector público de medicamentos, con el sector de material de curación también, y en particular en esta contribución que nos fue solicitada y que me parece que complementa lo que ya por una parte el equipo de Cero Desabasto presentó, también complementa en buena medida lo que CIEP ha presentado hace un momento con Sen Janssen, y nosotros brevemente contribuimos para revisar cómo va el tema de las compras públicas en lo particular. Espero que ya se esté viendo en mi presentación. Ya la vemos, ya la vemos. Perfecto. Y pues brevemente en este documento en el que también es parte del cuerpo del reporte que ya estará circulando para conocimiento, entender qué es lo que ha sucedido. Y en el periodo nuevamente es 2017-2021, muy interesante porque tomamos precisamente el periodo de transición entre el gobierno anterior con el actual de López Obrador para entender qué pasa, recordando que hay un cambio en el enfoque por parte de este gobierno, en donde en la compra pública de medicamentos decide dejar fuera a los distribuidores. Nos parece que ahí rompe una relación simbiótica entre la producción y la distribución y logística, que si bien con muchas áreas de oportunidad, de alguna manera mostraba eficiencias. Lo que tienen ahí en pantalla es, en resumen, lo que observamos en el comportamiento del sector público en cuanto a la adquisición directamente de cajas de medicamentos. Así que lo que vemos aquí en piezas hace referencia a los medicamentos en sus diversas presentaciones y que corresponden a lo que en su momento era el cuadro básico de medicamentos, ahora conocido como Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Una referencia importante son los años 2017 y 2018, que nos comenta, nos dicen estos datos que en general el sector es lo que alcanza a consumir, digamos, en años regulares, arriba de 1.700 millones de piezas entre todas las instituciones de salud. Y observamos que cuando vienen las estrategias, por un lado, dejar fuera a los distribuidores y el tema de hacer cambios en los procesos de compra, por ejemplo, realizar muchas adjudicaciones directas, empezar con compras consolidadas que quizás consideramos nosotros parciales en cuanto al número de claves, al número de piezas que se convocan y no terminan de resolver correctamente las necesidades de un año calendario. Y vean cómo en 2019 en adelante vemos una caída continua en las piezas que son adquiridas por el sector público, y si bien se puede argumentar que parte de ello tiene que ver con la COVID-19, nos parece evidente de que no hubo una correcta gestión para anticipar precisamente un fenómeno como el que vivimos como país, un sistema de salud que se muestra débil y que en el caso de las compras públicas, entre lo que corresponde a esta nueva gestión por parte del actual gobierno y el tema de la COVID-19 complican mucho, por supuesto, el hecho de que hacia 2020, 2021, prácticamente le estamos debiendo al sector público en general más de 500 o 600 millones de piezas. Impresionante en ese sentido. En su contraste vemos los importes
importes que normalmente superan los 65 mil millones de pesos, y vemos que más o menos se mantienen dentro de este rango de los importes ejercidos, pero también es cierto que los precios promedio se fueron incrementando, de tal manera que vemos una caída sustancial en las piezas. Se observan en el acumulado 2020-2021 y lo comparamos contra 2017-2018, estamos hablando de una caída mayor al 30%, 35% fácilmente, mientras que el incremento en los precios que estaban por debajo de 40 pesos allá por 2018, 2017, estamos cerrando en 2021 casi cercano a los 60 pesos, un incremento superior a 40%. ¿Cómo se explica todo este fenómeno? Lo que nos dice la data, y espero que se alcance a visualizar bien, y que es parte de esta información del documento en el que contribuimos con Cero Desabasto, hicimos una primera revisión. El número de eventos para la adquisición de medicamentos, nuevamente 2017 a 2021, vean cómo prácticamente ha crecido cerca de 3 veces el número de eventos que se registran, donde si bien en azul, como pueden observar, la participación de las adjudicaciones directas pasaron de ser poco menos de 3,000 en 2017 a ser más de 7,700 hacia el cierre de 2021, de tal manera que pasamos de 3,600 procesos a más de 9,300 en la suma, y donde vemos que las licitaciones, que debería ser el mecanismo más usado en lo particular, debo de comentarles que el 98% de las piezas que se adquieren en el sector público son particularmente de medicamentos genéricos, y entonces es de entender que las licitaciones, particularmente licitaciones consolidadas, deberían de estar siendo la mejor referencia al respecto. Si vemos históricamente por número de eventos, siempre ha sido alta la participación de las adjudicaciones directas, pero definitivamente marca un nuevo récord hacia 2021 al representar más del 80%. Así que estamos viendo cifras relevantes en cuanto a la proliferación de procesos, en particular con las adjudicaciones directas, en la medida que las licitaciones, en particular las compras consolidadas, no han logrado resolverse adecuadamente desde 2019 hacia el 2021. Y esto se hace más evidente cuando revisamos esta estructura, considerando ahora las piezas, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, donde las licitaciones son las que representaban mayoritariamente, como pueden ver aquí, más del 80% del total de las piezas que entre las instituciones públicas se llegaron a adquirir. Pero vemos cómo el tema, reiterando, el atraso, las compras consolidadas, el hacerlo de manera muy acelerada, nos parece que el diseño de estas compras no es adecuada en tiempo ni en forma, y llevó entonces a que las instituciones tuviesen que resolver por propia cuenta, de tal manera que nuevamente aquí en azul vemos cómo crece de manera muy acelerada el número de piezas a través de adjudicaciones directas, y que históricamente representarían menos del 10%, 2017-2019, y que de manera acelerada hacia el cierre de 2021 ya representan más del 50%. Es un dato histórico definitivamente lo que estamos aquí observando en el comportamiento que estamos aquí registrando. Si ahora volteamos a ver esta misma información, pero ahora en términos de los importes, y tratando de clasificar nuevamente por licitaciones y adjudicaciones directas, es evidente cómo la participación en esta estructura de las adjudicaciones directas, que podrían representar en promedio el 40% de los recursos ejercidos, se convierten ya de manera mayoritaria, con más del 60% de la forma de pago por parte de las instituciones, como pueden observar, superando el 60%. Nuevamente cifras históricas, y lo que nos debe de llamar la atención, se observan aquí, tenemos una caída, regreso hacia las piezas, cayendo de más de 1,700 millones de piezas a cercano a las 1,100 millones entre 2020
y 2021, con un acelere en la participación de las adjudicaciones directas, por supuesto, y siendo entonces la principal forma de pago, una proliferación enorme de procedimientos, generando, por supuesto, desgastes importantes por las dos partes, tanto por los que están requiriendo los medicamentos que de manera urgente deben de obtenerlos, los atrasos en los procesos de las compras consolidadas lleva a que tengan que resolver por propia cuenta y sobre todo por adjudicaciones directas, sin demeritar la práctica que hemos observado con el actual gobierno de que ha sido de preferencia utilizar precisamente adjudicaciones directas sin respetar el orden de prelación que nuestra ley de adquisiciones señala en lo particular. ¿Qué observamos ahora en estas dos gráficas que tenemos aquí? La primera, que está hacia su izquierda, tiene que ver con las piezas. En este caso, la estructura cada año está al 100% y lo que queremos es separar entre las compras consolidadas con lo que nosotros denominamos compras individuales. Es decir, tanto sean licitaciones que la institución por propia cuenta realiza, sino es que también adjudicaciones directas. En las compras consolidadas típicamente llegaban a representar más del 60%, en momentos donde llegaba a rebasar el 70% en cuanto a la participación en las piezas, pero hacia 2021 en definitiva pierde terreno y en su lugar son precisamente las compras individuales las que tienen que convertirse en más del 50% de la forma de cómo son adquiridas. Y esto definitivamente impacta en los importes, en la estructura porcentual que tienen en la gráfica derecha, aquí con una participación mayor al 70%, cuando típicamente las compras individuales promedio 50% de participación. Entonces, en resumen, vemos menos piezas, mayor número de adjudicaciones directas, en donde los mayores importes y piezas se están trasladando hacia esta práctica que en verdad es un tanto contradictorio con lo que escuchamos quizás al inicio de este gobierno, en donde debería ocurrirse más transparencia y donde, entre ellas, precisamente, las licitaciones deberían prestarse. Hay que recordar que 2021 observamos el proceso de compras a través de UNOPS, que también tuvo atrasos muy importantes y que me parece que junto con el INSABI, que entró de última instancia, de alguna manera fueron copartícipes de que al momento de lo que estamos observando, 2021 puede cerrar como el peor año que tenemos en cuanto a resultados en la adquisición de medicamentos en el país. Y es importante entonces reflexionar si en verdad estamos resolviendo bien a través de estas instancias en las que ha recurrido el gobierno federal, cuando si bien había ya una serie de funcionarios entendidos de estos procesos de compra que no fueron considerados, que si bien hay muchas áreas de oportunidad, nos parece que íbamos en un camino, podríamos observar el comportamiento de compras consolidadas en años anteriores increciendo y que sin demeritar que había muchos aspectos que mejorar, creo que al momento pudo haber sido un mejor mecanismo que el actual que se ha propuesto. Y esto se refleja, como pueden ver en esta gráfica, en donde hacemos la comparación entre la inflación observada en el sector público de medicamentos junto con un índice de volumen. Aquí tenemos las variaciones. Utilizamos metodologías parecidas a las que ocupa INEGI y pueden ver cómo la inflación entre 2017 hacia 2021 prácticamente se aproxima a 20% en el incremento generalizado de los precios, mientras que el volumen cae sustancialmente en 16%, siendo precisamente 2021 el que, como nunca antes en la historia, dentro del sector público, vemos inflación de 2 dígitos, 14.8, y con una reducción sustancial en el número de piezas dentro del conjunto de la muestra de más de 1,500 claves de medicamentos que son adquiridas de manera continua entre 2017 y 2021. Aquí tienen un resumen por grupos terapéuticos. Hay que recordar que el sector público, a través de lo que era cuadro básico, ahora compendio,
Estamos aquí ocupando los 23 grupos terapéuticos. Por ahí hay otro grupo que es el de cuidados paliativos, pero que se alimenta de otros grupos. Entonces estamos respetando todavía, digamos, la versión de cuadro básico y nos permite ver aquí la inflación acumulada por cada uno de los grupos terapéuticos 2017-2021, donde definitivamente la mayor parte de los grupos muestran inflaciones relevantes. No se diga el tema de vacunas, se vincula mucho ya lo que nos comentaban hace un momento Cero Desabasto en su reporte de esta necesidad de que pocas vacunas, pero que también a su vez han enfrentado una inflación relevante al resolver las instituciones por propia cuenta en lo particular. ¿Qué pasa también si vemos ahora por volumen los 23 grupos terapéuticos? Podrán ver que apenas 4 grupos muestran crecimiento. Entre ellos nos llama mucho la atención que anestesia, particularmente sedantes que en última instancia fueron adquiridos allá entre febrero y marzo del año pasado de manera masiva y de manera unilateral por parte del gobierno federal, de alguna manera respondiendo de manera tardía a las necesidades de atención, particularmente hacia aquellos pacientes con COVID-19 que requerían ser intubados. Y escuchamos situaciones dramáticas en algunos casos donde estos sedantes hacían faltas precisamente cuando el paciente estaba intubado, explicando un poco el fenómeno. Pero en general observamos que prácticamente todos los grupos terapéuticos se han visto afectados en esta transición entre el tema de una gestión que no termina de cuajar, que no termina de definir bien una estrategia para la adquisición de manera más eficiente y que se agudiza con el tema de la COVID-19 en particular. Aquí dejo la fotografía, la imagen de lo que viene siendo solamente 2021, comentando que en términos de inflación es donde vemos el mayor impacto precisamente. Los atrasos generalizados en las compras consolidadas lleva a que entonces las instituciones, con la premura de atender a los pacientes, tengan que recurrir a alternativas, adjudicaciones directas, a compras emergentes, en donde no hay un proceso de adquisición exprofeso, en donde si se hace de manera anticipada, permite tener acceso a precios más bajos. Pero cuando ocurre improvisaciones, cuando ocurren emergencias como las que estamos aquí observando, tenemos estos resultados, siendo, por ejemplo, neumología el que mayor inflación presenta, cercano al 74% en lo particular. Y en términos de volumen, 2021 también no es ajeno, me parece que es el que arrastra en general el fenómeno 2017-2021, siendo 2021 en donde vemos precisamente estas fuertes caídas en las piezas, y miren que es comparado contra 2020, que no, tampoco era el mejor año en lo particular de lo que estamos comentando. Yo dejo aquí mi comentario, no sé si quieras agregar algo, Carlos, sugerir alguna recomendación de lo que observamos aquí, de los resultados que en este corte de 4 años de información, de 4 o 5 años, mejor dicho, y que pues nos están diciendo en un diagnóstico muy concreto, con números fríos, lo que está pasando. No, para nada, Enrique. Al contrario, me parece que tú lo has cubierto de maravilla. Yo solamente quisiera aplaudir y vanagloriar el esfuerzo que hace nosotros para poder tener consolidada todo este tipo de información y poder hacer el orquestamiento de todos los jugadores que necesitan estar involucrados para poder hacer publicaciones y eventos de este tipo, que es verdaderamente lo que hoy por hoy necesitamos, más voces y más foros. Muchísimas gracias. Gracias, José Carlos. Gracias, Enrique, José Carlos, a todo el equipo de la INEFAM por esta colaboración. Ahora, bueno, como pueden ver, damos cuenta de cómo aumentó el número de recetas no surtidas efectivamente, a pesar de que el número total de recetas presentadas, recetas que se emitían por las instituciones, ha venido bajando. Damos cuenta también cómo el número de quejas en las diferentes instituciones ha ido aumentando. Los reportes en la plataforma de Cero Desabasto, que al día de hoy son más de 8,000, pero que hubo un aumento importante en el último año. Los datos de reportes de medicamentos robados y falsificados, las quejas en la CNDH, en la CONAMED, el aumento en el gasto de bolsillo y lo que da cuenta aquí el INEFAM, todo nos lleva a que ha habido una disminución del acceso efectivo
a los medicamentos. Pero no queremos que estos números hagan que se pierda lo importante, que son las y los pacientes en este país a los que se les está vulnerando reiteradamente su derecho. Por eso le voy a pedir a Azucena Galindo que nos ayude tomando la palabra antes de pasar a las preguntas. Denme un segundo nada más para cerrar y ahorita pasamos a las preguntas. Quien Azucena ha estado ayudando al equipo de nosotros de Salud y Bienestar con entrevistas a algunos pacientes que han estado sufriendo el desabasto. Adelante, Azucena, por favor. Hola, muy buenos días. Como ya me presentó Andrés, como hizo favor, soy Azucena Galindo y yo también quisiera empezar por los agradecimientos pues a nosotros por impulsar esta iniciativa y conjuntar a esta serie de organizaciones para luchar por un derecho, ¿no? Y en particular a Andrés y a Frida, con quienes he estado trabajando, y el propósito de que me dejaran integrarme al equipo, sugerí que todo este informe que ahora vemos y que yo como ciudadana me sensibilicé a partir de escuchar las noticias, sobre todo los padres de niños con cáncer, y yo que soy mamá decía nunca me quisiera ver en este drama, ¿no? Y eso me llevó a reflexionar que no me parecía que la mayoría de los ciudadanos no estamos conscientes de la gravedad de que exista este fenómeno del desabasto. ¿Eso en qué se traduce en la vida de las personas? Que si bien ahorita ya se vio con números, a la hora que me tuve oportunidad de hacer unas entrevistas, ahorita diré con qué patología y con quiénes las hice, pues realmente se concretó. Y entonces decidimos que esto se llamaría los rostros del desabasto, porque cuando vemos un fenómeno en abstracto, cuesta trabajo dimensionarlo, pero cuando lo traducimos en la vida de cada persona, con estos indicadores que aquí ya lo vimos, ¿no? ¿Qué implica para el bolsillo, para el gasto familiar? Que efectivamente muchas personas están fuera de los servicios de salud pública, y esto a la hora que tiene voz y es la historia de una persona, creemos que puede ayudar a generar conciencia y a apuntalar la lucha que está haciendo Cero Desabasto, y bueno, pues liderado y por iniciativa del doctor Mauricio Merino, ¿no? Entonces, esto fue el propósito de hacer estas entrevistas. Nos ayudaron a vincular con pacientes trasplantados, con pacientes de insuficiencia renal crónica, la organización Trasplante y Vida, que vi que están por ahí algún representante. Nuevamente, muchas gracias por la vinculación. Y se hicieron entrevistas a 4 pacientes, Liliana, Patricia, Edgar y Eduardo. Ahorita por ahí vamos a ver algunos videos. Y la intención es lanzar esta campaña en pequeños videos. Fueron entrevistas de más de 1 hora. Y después Moy, que es otro integrante muy importante de nosotros, nos ayudó a hacer una muy buena edición para empezar a replicar estas entrevistas. Y bueno, para mí fue, si ya tenía esta sensibilización, digamos, a partir de lo que había escuchado, pues el conocer estos testimonios de viva voz fue muy impactante, importante para mí. Ya eso aspiraría a que muchos más, sin tener la oportunidad de tener estas entrevistas, dimensionemos esto que representa en las vidas de muchas personas. Y yo quiero agradecer a Liliana, Patricia, a Edgar y Eduardo el haber concedido la entrevista y sobre todo sincerarse de esa manera. A mí la palabra queda corta, pero me conmovió muchísimo y me comprometió a buscar hacer algo más, ¿no? Porque si bien son 4 pacientes, pero eso lo podremos multiplicar por millones de personas y familias, y eso pues es suficiente y una razón en exceso para que entre todos impulsemos una iniciativa como esta. Muchísimas gracias al equipo, muchísimas gracias a nosotros y a todos los que están implicados en esta lucha, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería todo. Andrés, agradezco muchísimo, ha sido para mí muy importante poder contribuir con esto. Muchas gracias. Adelante con el video. Vamos a pasar un video con una de estas entrevistas. Es muy cortito. Adelante. Mi nombre es Maximino Eduardo Rodríguez Romero.
tengo 27 años y pues tengo un trasplante renal desde el 9 de agosto del 2019. Hay un medicamento que igual es, nada más lo toman 3 meses, por 3 meses, la verdad no recuerdo cómo se llama, que lo toman nada más 3 meses y ya, o sea, ya no lo vuelves a tomar. Y esa vez mi hermana estuvo investigando en la farmacia de Guadalajara y costaba 50,000 pesos. Entonces mi hermana, pues, de los contactos que le estuvieron pasando, de que yo le estuve dando, pues en un señor, que se llama señor Rafael, él fue el que nos donó un frasco y nos vendió un frasco. Yo también estuve en unos grupos de venta y donación de medicamentos, y en otro que se llama El Paciente Renal, que también ahí lo donan. Entonces yo decía, hola, muy buenas tardes, les quería pedir un favorcísimo, si hay alguien que me pueda donar o vender a bajo costo, prolimos, ya que lo necesito, voy a hacer un fenolato, y así, ahí te vas conociendo mucha gente. Pues yo creo que lo único que pediría es que, pues, la verdad es que no dejen de distribuir el medicamento, porque hay muchas personas que no cuentan con el suficiente recurso y que de verdad hay gente que no tiene ya ni siquiera para un medicamento, y menos con el salario que pues, uno llega a ganar o así. Yo creo que lo único que pediría es de que pues no dejen de surtir a los centros de salud o a los seguros sociales el medicamento. Es muy, muy fundamental. Aunque uno no tenga el seguro o no cuente con el seguro social, pues requiere de una persona que sí lo tenga para que se lo pueda vender. Muchísimas gracias. Pues con esto damos cuenta del informe. Lo pueden consultar a detalle en cerodesabasto.org junto con el resto de los informes de la plataforma, y pues siempre agradeceremos que nos ayuden a difundir tanto esta información como la plataforma cerodesabasto.org para que pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos ayuden reportando el desabasto y así poder seguir monitoreando el estado del desabasto. Ahora sí, nos hemos extendido un poco más de la cuenta. Agradezco muchísimo su paciencia. Si llega a haber alguna pregunta, podemos tomar unas 3 preguntas. De todos modos, el día de hoy, a las 6 de la tarde, tendremos un space en Twitter donde podrá continuar la conversación. Adelante, Antonio. Sí, bien, buen día, Andrés, Enrique Martínez, José Carlos Ferreira y los demás participantes. Una disculpa, llegué un poquito tarde, pero bien brevemente, en la ANAFARMEX tenemos una propuesta que puede ayudar a que este escenario se pueda superar. Miren, vayamos al fondo. En ANAFARMEX nosotros hemos considerado siempre el concepto de que no es desabasto, porque desabasto alude a un faltante permanente. Nosotros consideramos que se trata de faltantes temporales. La pandemia nos ha enseñado, nos ha dado pues este fenómeno de que ha habido estos faltantes tanto en el sector institucional como en el sector privado y en todos los países, Andrés y Enrique. Entonces, yo quisiera compartirles la propuesta que ANAFARMEX hará llegar ya al sector institucional. Miren, en principio, siempre habrá la eventualidad de un faltante tanto en el sector institucional como privado. Esto es algo y en todos los países se ha dado, y este asunto, este problema, este escenario puede también ayudar a que disminuya, que se reduzca esta situación de apremio que tendrían los usuarios cuando un faltante concretamente en el sector institucional se dé. Miren, la OMS ha referido que hay 26 fármacos básicos que la población a los que tiene derecho. Y de esos 26 fármacos hacen el 70% de las prescripciones en el sector institucional.
Entonces, la propuesta de Anafarmex es que en esta compra consolidada también se extienda al sector privado para que, ante la eventualidad de este faltante en estos 26 fármacos, el usuario pueda ir a la farmacia más cercana. Estoy hablando de 40,000 establecimientos en toda la red de farmacias del país, del sector privado. Entonces, tendría pues el alcance del surtimiento de estos fármacos que, reitero, hacen el 70% de las prescripciones, y esto es factible realizarlo en nuestro país. En otros países se hace, de manera que no es ninguna novedad, pero esto pudiese ayudar porque los faltantes se van a seguir presentando con pandemia o sin pandemia, ¿sí? De manera que si logramos tener pues este respaldo, se trata de sumar. Qué bueno que nosotros esté abordando este problema, pero también habría que ir a soluciones. Entonces, esta aportación que haría la red de farmacias privadas, pues ayudaría a desagregar pues este fenómeno de apremio que tienen los usuarios. Otra cosa sería que la medicina especializada se focalizara y que pudiese haber pues un planteamiento para que se pueda escalar y la garantía para todos estos fármacos. Pero vayamos del piso hacia arriba, es decir, lo básico estaría disponible en la farmacia de la esquina, del tamaño que sea, pero para toda la población. Y la angustia de que no tienen un analgésico, por ejemplo, disponible, porque se les agotó en el inventario del sector institucional, estará en la esquina de la farmacia disponible. Y eso ayudaría mucho, Andrés. De manera que esta es la propuesta que seguramente vamos a compartir más adelante, Andrés. Muchísimas gracias, Antonio. Pues suena una propuesta interesante que estoy seguro podremos analizar a detalle más adelante, porque sin duda necesitamos cambiar un poco la estrategia que se ha tenido hasta entonces. Tenemos aquí algunas preguntas que han hecho por el chat. Por ejemplo, preguntan cuál es la percepción del análisis de las Fuerzas Armadas, donde se reportan más recetas no surtidas que el IMSS y que el ISSSTE, que contrasta esto con lo que se escucha por los pacientes de dichas instituciones. Bueno, aquí hay que decir algo importante. Uno vemos con alarma cómo el desabasto ha sido generalizado, es decir, no ha respetado ni una de las instituciones, ¿no? Inclusive Sedena y Semarque son instituciones que pues tienen un lugar especial en la administración actual. Sin embargo, tienen también mecanismos digamos, compensación, en donde les reembolsan de cierta manera cuando ellos compran el medicamento, quienes son derechohabientes, por fuera. ¿No? Entonces, hay que decir que hay un mecanismo de compensación y además son muchos menos usuarios que los que son en el IMSS. El IMSS compra la gran mayoría de medicamentos e insumos de este país. Y es por eso un poco los datos que vemos, el porcentaje o la proporción de recetas no surtidas nos dice algo, pero también creo que cuando analicemos los datos, cuando nos hagan favor de ver los datos que estamos compartiendo en el informe, y lo pueden checar también en un GitHub donde pueden descargar las bases de datos que consultamos, y vienen también ahí los números de solicitudes de acceso a la información para que quien quiera pueda acceder a, digamos, a los datos crudos que directamente nos proporcionaron las instituciones. Esto es importante, no es información que no salió pues de ningún otro lado más que del mismo gobierno, ¿no? Pero el número de recetas que se han emitido ha ido también hacia abajo, ¿no? Eso también es importante mencionarlo cuando hacemos este contraste. Pero un poco la razón por la que a lo mejor no es tan fuerte en estas instituciones es que hay un mecanismo de compensación interno en donde se les, digamos, garantiza por medio del reembolso el derecho. Ahora, esto pues aumenta los costos de manera importante para las instituciones. Algo que preguntan también es sobre, por ejemplo, los datos de abasto en Jalisco.
específicamente. Repito, el desabasto ha sido generalizado en todos los estados, en todas las instituciones. Los datos específicos, con gusto los podemos ir platicando más adelante en algún otro momento en cada estado, con muchísimo gusto. Nos pueden contactar en cerodesabasto@nosotrox.org. Entonces, ahorita aquí les dejamos los datos de contacto, pero damos cuenta y haremos un informe adicional específicamente para el IMSS Bienestar y el INSABI, porque el acceso a esos datos ha sido mucho más complejo de lo que nos gustaría. Inclusive damos cuenta ahí en el informe cómo el INSABI pues se declara incompetente en cuanto al conocimiento de estos datos, y entonces hemos preguntado a cada uno de los estados y hemos tenido respuestas muy heterogéneas. Estamos en construcción de este nuevo informe y daremos cuenta de ello en cuanto lo tengamos, pero sí tenemos los reportes que nos hacen favor de llegar pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud. De hecho, este último año cerca del 20% de los reportes fueron hechos por profesionales de salud en cerodesabasto.org. Están en formato de datos abiertos en nuestra plataforma cerodesabasto.org. Ustedes pueden descargar todos los reportes, obviamente sin los datos personales, pero sí con el estado, con la unidad, con el medicamento que se reportó como faltante. Y un poco contestando a la pregunta exactamente cuáles son las enfermedades más afectadas, pues un poco con esa información podemos dar cuenta que cáncer, en primer lugar, es el número 1 de reportes de desabasto en los informes que tenemos, seguido de diabetes, y en este 2021 las personas que viven con un trasplante se han subido, más importante, como ya nos platicaba Nancy, además de quienes viven con hipertensión, y finalmente las enfermedades relacionadas con la salud mental en 2021 fueron los 5 grupos de patologías con más reportes. Y finalmente, antes de darle la palabra a María, que tiene una pregunta, nos preguntan cuál es la opinión respecto a la labor de la SEDENA en la distribución de medicamentos. Un poco, bueno, no sabemos exactamente hasta qué punto, digamos, esta información no ha sido pública, pero lo que sí sabemos es que el desabasto continúa y digamos que si esa era una solución propuesta, pues no ha cumplido, por lo menos según los datos que hemos recabado. Adelante, María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. María Alejandra Rodríguez del Financiero. Preguntarles si ven que este 2022 todavía el rezago en las consultas se vaya a seguir presentando, o si ven que vaya o ya se tenga, digamos, un poco más estable este punto. Y la parte de los amparos, ven que se pueda igual tener como alguna disminución, estabilizarse o incluso se vaya a la alza. ¿Y qué está sucediendo con estos amparos? O sea, alguien mete o están poniendo estos amparos, ¿y qué está sucediendo al final de cuentas? ¿El paciente sí está logrando tener acceso a su medicamento, o justamente solo es pues dejar constancia en un papel de que, o en un papel más de que hay este faltante de acceso a su derecho al medicamento? Gracias, perdónenme, buen día. No, muchísimas gracias, María Alejandra. Pues mira, no vemos que haya una propuesta distinta este 2020, ¿no? Si bien, digamos, el INEFAM podría dar cuenta de qué se está comprando y no, sabemos que las licitaciones del principio de este año no fueron exitosas o tan exitosas como se esperaba. Digamos, no ha habido un cambio de estrategia real, por lo menos no que se haya hecho público, con respecto al 2021, que es el peor año en temas de acceso a los medicamentos que tenemos registrado. Por lo tanto, pues difícilmente podríamos esperar un resultado distinto si no hay acciones distintas. Esperamos que informes como este y acciones desde las distintas trincheras de la sociedad civil ayuden, acompañen a la autoridad para que mejoremos esto, porque definitivamente hace falta. En cuanto a los amparos, pues tampoco vemos que por lo mismo, ¿no? Si no se resuelve el tema del acceso a los medicamentos, pues las personas estarán usando cada vez más este tipo de instrumentos para hacer valer sus derechos. Y justo creo que aquí es donde tocamos un punto medular. La salud, insistemos y se lo seguiremos diciendo, es un derecho, no es un favor, y en la medida en la que como sociedad lo empecemos a entender así, empecemos a exigir y hacer porque se garantice el derecho a la salud para todos y todos, pues nos irá mucho mejor. Pero es importante que tengamos en cuenta que esta es una herramienta que se está usando y que tenemos buenas experiencias, ¿no? En este sentido, Alejandra, o sea, hay organizaciones que han acompañado, tenemos
una alianza con Justicia contra el Cáncer, que también acompaña constantemente a los pacientes. Tenemos buenas experiencias, pero el problema de que las personas terminen accediendo al derecho a través de un amparo, pues es que quien no tiene un amparo queda todavía más desprotegido y eso empieza a ampliar la brecha de inequidad. Entonces sabemos que es un recurso que se está usando, pero y en la mayoría de los casos, por lo menos a lo mejor me equivoco con esto porque digamos, es una información más empírica, pero se da cumplimiento al amparo en ese caso específico, pero no necesitamos una respuesta sistémica, pues, ¿no? Que se digamos. Enrique, ¿quieres complementar? Sí, gracias Andrés, y agradeciendo la pregunta de Alejandra, creo que la preocupación que en general se mantiene, no percibo, coincido contigo Andrés, de que al menos no veo que haya un cambio en el tema, me parece que incluso podría complicarse un poco más en estos términos. Si vemos primeros resultados de compras consolidadas, por ejemplo, vemos que son parciales, vienen con rezago nuevamente, se van a estar empalmando con extensiones de contratos de consolidadas que se vienen del 2021 y nos parece que no hay todavía la coordinación suficiente para el tema de logística y distribución, donde el tema famoso de última milla, garantizar que el medicamento ya esté en las unidades médicas, que esté en las farmacias, en piso, en quirófano, me parece que todavía vamos a estar viendo rezagos relevantes. Debo comentar cifras que tenemos al cierre de 2021, entre los dos procesos de consolidada, entre lo que es Insabi y UNOPS, poco menos de una tercera parte ya llegaron a lo que es la última milla. Eso nos da idea todavía del rezago que hay y el enorme reto que va a significar el 2022, que si bien se van a empalmar los procesos anteriores más los nuevos y no mejora la comunicación, no mejora la interacción entre las instituciones para poder garantizar que la última milla esté ya resuelta, vamos a seguramente seguir viendo problemas en el surtimiento de las recetas. Dejaré esto en mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Veo que hay todavía algunas preguntas. Voy a dar respuesta a esta última y vamos a cerrar. De todos modos, quedamos atentos y atentas para más preguntas y están todas y todos cordialmente invitados al Space que tendremos en Twitter a las 6 de la tarde para seguir con esta conversación. La última pregunta dice que el producto que se licitó en proveedor del Insabi y quedaron empresas extranjeras tienen la misma efectividad de los productos nacionales. Pues en principio, Luis, sí tendrían que tenerla, dado que están, digamos, avalados, respaldados por la COFEPRIS, y tendrían que tener todos los permisos correspondientes para poder entrar a la licitación. Entonces, creo que en ese sentido, pues podríamos tener cierta confianza, ¿no?, en que la COFEPRIS está haciendo su trabajo, ¿no? Pues nada, les agradecemos en verdad muchísimo a todos y a todos por estar aquí, a quienes compartieron sus reportes, a todo el equipo de Cero Desabasto y bueno, seguiremos trabajando juntos y juntas en bola, como decimos en nosotros, para que se garanticen los derechos de todos y de todas. Que tengan muy bonita mañana.